Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Daniel Colorado Correa y junto a mis compañeros somos estudiantes de pregrado de medicina de octavo semestre. Somos la rotación 3561 y junto con la tutoría del doctor Félix Canencia, hoy les vamos a hablar sobre microangiopatía trombótica. Bueno, para definir la microangiopatía trombótica o síndrome hemolítico urémico, sabemos que son un grupo de enfermedades que comparten manifestaciones clínicas y un mismo sustrato anatomopatológico, diferenciándose así pues su etiología y su fisiopatología. Desde el punto de vista histológico, pues se caracterizan por la presencia de daño endotelio vascular y pues afectan pues, principalmente arteriolas y capilares con engrosamiento e inflamación del su endotelio. Así pues, llevando un desprendimiento de las células endoteliales y obstrucción por trombos plaquetarios y pequeños vasos afectados. Las manifestaciones clínicas y analíticas características y definitorias de esta microangiopatía trombótica son la anemia hemolítica microangiopática con presencia de esquizoitos en frotis de sangre periférica. También va a haber una elevación de la LDH y el descenso de la altoglobina. La trombopenia son plaquetas menores a 150.000 o que tenga un descenso superior al 25%. También puede haber una afectación de la función de órganos diana, fundamentalmente pues, del riñón, del sistema digestivo y del sistema nervioso central. Excepcionalmente se describen casos sin trombocitopenia, presencia de esquizoidos o descenso de altoglobina. En el concepto de esta pues, se incluye el síndrome hemolítico urémico y la púrpura trombótica trombocitopenia, como lo veremos más adelante. En la clasificación etiológica tenemos que la etiología de la microangiopatía trombótica es muy diversa y sirve como criterio para su clasificación. En el pasado, pues estas se clasificaban según sus características clínicas y se consideraba el síndrome hemolítico urémico típico. Este es asociado a la diarrea infecciosa y con predominio en insuficiencia renal. Y el síndrome hemolítico urémico atípico es aquel que no se debía pues, a una infección entérica y cursaba con afectación renal más grave y este podría ser pues el que producía pues, los brotes, llevando frecuentemente a la insuficiencia renal terminal. Se consideraba la púrpura trombocítica trombocitopénica pues aquellas en las que predominaban las alteraciones neurológicas. Actualmente las guías CADIGO proponen clasificarlas en tres grupos basándose en la fisiopatogenia de los diferentes tipos. Entonces tenemos la primera, la púrpura trombótica, trombocitopénica, que esto pues más que todo se debe al déficit grave de la actividad enzimática plasmática ADAMS TS13. Esta es la encargada de fragmentar los multímeros de factor von Willebrand y su deficiencia pues, puede ser genética o adquirida. Dentro de las adquiridas podemos encontrar las autoinmunes y las que son con fármacos. Y ese es el resultado de un estado protrombótico que da lugar a la microangiopatía trombótica. Como segundo tenemos el síndrome hemolítico urémico debido a la infección por bacterias entéricas productoras de toxinas Shiga o verotoxinas y fundamentalmente aquí vamos a encontrar pues la Escherichia coli y se denomina Escherichia coli síndrome hemolítico urémico y es el más frecuente que vamos a encontrar pues en pediatría. El síndrome hemolítico urémico atípico, pues que englobaría al primario, pues debido a las alteraciones que esta cursa, más que todo genéticas, en la regulación de la vía alternativa del complemento, o pues de las mutaciones del gen DGK y pues de las formas secundarias. Esto va a estar asociado a infección por neumococo o diferentes virus o enfermedades autoinmunes. También podemos encontrar los fármacos, los trasplantes, los tumores. El embarazo también puede llevar a esto o déficit de la cobalamina. Bueno, les voy a hablar primero del síndrome hemolítico típico. Este es el causante del 90% de los casos y es el más frecuente en niños menores de 5 años, por eso lo vemos pues mucho en pediatría. Esto es más que todo que se debe a la infección entérica producida por bacterias productoras de toxinas, las Shiga, fundamentalmente en la Escherichia coli, del serotipo O 157. Aunque también puede estar implicados otros serotipos de Escherichia coli como la O 104 y otras bacterias como la Shigella y el Citrobat. La infección pues, se puede producir a partir de los alimentos contaminados. Aquí podemos encontrar pues, las carnes, los lácteos, las frutas, los vegetales. Y la probabilidad de desarrollo de este síndrome tras la infección por Escherichia coli es de un 10 a un 15%. Aunque otros serotipos, como les mencioné, el O 104, va a ser que fue responsable pues, del brote alemán que se sucedió en el 2011,
este pues va a presentar un riesgo más elevado de hasta un 25%. Hablando un poco de la fisiopatología, pues sabemos que es la capacidad de desarrollar este síndrome hemolítico urémico se debe a la presencia de genes que permiten su adhesión pues, a la superficie del enterocito por medio de la proteína intimina y la producción de la toxina chiga, ya sea la 1 o la 2. Estas van a ser pues más que todo las responsables del daño endotelial. La adherencia a las membranas del enterocito va a provocar un daño en las velocidades intestinales y la absorción rápida de las toxinas secretadas van a pasar al torrente circulatorio. Las toxinas se van a unir a las células endoteliales a través del receptor GB3 o pues también llamado globo ceramida, que se presenta también en las células tubulares renales. La entrada de estas toxinas en las células dianas va a bloquear o va a inhibir pues la síntesis proteica y produce pues así la muerte celular. El daño endotelial pues va a favorecer más que toda la agregación y activación plaquetaria, dando lugar a la formación de trombos que ocluyen la luz vascular, así provocando una anemia hemolítica microangiopática y pues trombopenia. También tenemos que estas además son proinflamatorias y protrombóticas, induciendo así pues la secreción endotelial del complemento y objetivizándose un incremento transitorio en los niveles séricos de complejo pues, de ataque a la membrana. Y así nos va a llevar a una disminución de los niveles de la C3. Esto pues parece deberse a la unión de la chigatoxina al factor H del complemento, y esto va a llevar a su alteración de la actividad reguladora de la vía alternativa. El endotelio de los vasos renales es el más afectado en este caso, pero también se va a afectar las células mesangiales y células epiteliales. Aquí pues podemos encontrar los podocitos y las células tubulares que estos pues van a estar afectados. Otros órganos que podemos encontrar que pues afecten son el hígado, el páncreas, el corazón, y pues esto también se va a llevar a una alteración. Entonces, la administración de ciertos antibióticos como las quinolonas o el trimetoprim, sulfametazol, en la fase de diarrea está muy relacionado, pues según muchos estudios, con la mayor posibilidad de desarrollo del síndrome hemolítico urémico. Probablemente por la liberación de toxinas que aquí en este síndrome se produce. Sin embargo, otros antibióticos como la citromicina, el meropenem o la tigecilina no parece, pues según otros estudios realizados también, tener este efecto. La falta de una corrección adecuada de la deshidratación en la fase de diarrea se relaciona con una mayor gravedad del síndrome hemolítico urémico. Bueno, hablándoles ahora de la clínica, sabemos que el cuadro clínico se va a caracterizar por diarrea sanguinolenta y dolor abdominal. Tras cesar la diarrea, y esto va a ser un intervalo variable entre 2 y 14 días, aparecen aquí sí, pues las manifestaciones propias del síndrome hemolítico urémico. El paciente pues nos va a llegar a consultar por palidez, vómitos, oliguria y astenia y puede presentar edema e hipertensión arterial hasta un 25% de los casos. También se pueden encontrar alteraciones neurológicas, en su mayoría leves, aunque en ocasiones pueden ser pues más graves, depende pues qué afectación tengan, y pueden llegar a afectar el nivel de conciencia o incluso pueden cruzar con convulsiones. Esto se va a deber más que todo a la microangiopatía en los vasos cerebrales, pero pues también pueden agravarse por la hipertensión o la hiponatremia. Otras manifestaciones son pues, extrarrenales que podemos encontrar en el síndrome hemolítico urémico, pues son alteraciones cardiovasculares como insuficiencia cardíaca congestiva, infarto de miocardio, pancreatitis, radiomiolisis o afectación hepática. En la analítica, más que todo, vamos a encontrar como primero anemia hemolítica microangiopática. Aquí vamos a verlas con cifras de hemoglobina frecuentemente inferiores a 9, esquitocitos en sangre periférica, una LDH elevada, un descenso de la altoglobina y con directo negativo. También podemos encontrar trombopenia con cifras inferiores a 150.000, pero frecuentemente va a estar por debajo de 100.000. También podemos evidenciar datos de insuficiencia renal con elevación de la urea, de la creatinina y alteraciones hidrolíticas. Que aquí vamos a encontrar la hiponatremia, la hiperpotasemia o incluso acidosis metabólica, pues algunos pacientes que ya están cursando pues más graves. Pueden haber afectación hepática o pancreática con elevación de las transaminasas, amilasas y lipasas. Vamos a encontrar leucocitosis con desviación en la izquierda, que esto se va a relacionar pues más que todo a un peor pronóstico de nuestro paciente. Y pues la coagulación habitualmente va a estar normal. Bueno, ahora los dejo con mi compañera Daniela Baji, que les va a hablar más sobre el diagnóstico. Bueno, ya hablando del diagnóstico, en el contexto clínico y analítico del síndrome hemolítico urémico, se va a basar en la detección en heces de las toxinas o de los genes responsables de la producción
de la toxina Chiga 1 y 2. Y esto va a confirmar el diagnóstico. Entonces, en los pacientes que consultan en la fase de diarrea sanguinolenta debería realizarse precozmente, principalmente el coprocultivo o frotis rectal, utilizando medios específicos de cultivo. Y pues esto nos va a permitir detectar las cepas 0157HT, que esta va a ser la responsable en la mayoría de los casos. Asimismo, va a permitir la detección de la toxina Chiga 1 y 2 mediante técnicas inmunológicas en muestra de heces o colonias en coprocultivo, que permitirán pues detectar los casos producidos por las cepas que no van a ser pues debidas a 0157H323. Entonces, finalmente vamos a tener la PCR de genes que van a codificar la intimina. Y este es el caso anterior, pues va a detectar tanto las cepas 0157H7 como las no 015724. Entonces, si estas pruebas son positivas, deben enviarse las muestras a laboratorios especializados para la tipificación específica de la cepa, ya que existe pues la proporción elevada de cepas no 0157H7, causantes del cuadro. Entonces, en cuanto a otras pruebas, podemos realizar la detección de los anticuerpos IgA o IgM contra los serotipos prevalentes mediante la prueba ELISA. Y esto se realizarán dos determinaciones separadas en 15 días. En cuanto a los test serológicos, se realizan cuando la detección o de las toxinas en las heces son negativas, generalmente por la recogida tardía de las muestras, que esto permite pues detectar serotipos específicos. Siguiente, porfa. Entonces ya para hablar del tratamiento de las infecciones entéricas producidas por las bacterias producidas de las toxinas Chiga, fundamentalmente pues la Escherichia coli, y del síndrome hemolítico urémico. Este se va a basar básicamente en el soporte que va a exigir un control estricto del balance hídrico y de las alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces, un porcentaje de los pacientes va a requerir depuración extrarrenal por sobrecarga inicial de líquidos y por la depuración de la oligoanuria. Entonces, la técnica de depuración extrarrenal puede ser diálisis peritoneal, hemodificación venosa continua, según la experiencia pues, del centro en que se encuentra el paciente. Entonces, en cuanto a esta hemodiafiltración venosa continua, se debe realizar preferentemente si existe inestabilidad respiratoria o hemodinámica, si hay una necesidad rápida del balance negativo o complicaciones intraabdominales, como sería la colitis graves. Entonces, se indicará transfusiones de hemátiles si la hemoglobina es menor a 6 gramos sobre decilitros y o hay repercusión hemodinámica. Entonces, se debe administrar de forma lenta, vigilando los signos de sobrecarga hídrica. Las transfusiones de plaquetas solo se debe realizar en trombopenia significativa y si existe sangrado activo o ante técnicas invasivas. Para el tratamiento de la hipertensión, se indicarán pues los calcioantagonistas como el alnodipino, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina como el captopril deben evitarse en las primeras fases porque estos van a provocar una disminución del flujo sanguíneo renal. Y los antibióticos pues no están indicados generalmente. Estos se van a utilizar solo si hay signos de infección asociada grave, utilizándose aquellos que se han comprobado pues no van a liberar toxinas como el meropenem, la tigecyclina o la citromicina. Aquí el uso de la plasmaféresis ha sido debatido y pues no se recomienda de rutina, ya que no existe pues una evidencia de su eficacia, incluso en pacientes con clínicas neurológicas graves. Entonces, el tratamiento con eculizumab, que es el anticuerpo monoclonal indicado para el tratamiento del síndrome urémico, el síndrome hemolítico urémico atípico. Este no está indicado en el tratamiento inicial de los pacientes y debe valorarse si el paciente pues con una evolución grave o prolongada, dada la posibilidad de implicación de sistema de complemento o de la infección, sea pues el donante sea pues el detonante del síndrome urémico hemolítico atípico primario. Entonces, en caso de que tengamos una alta sospecha de este síndrome urémico hemolítico urémico, se debe
confirmar la microbiología, se valorarán las indicaciones de eculizumab individualmente, la función de la gravedad y duración del cuadro, los tratamientos dirigidos a disminuir la absorción de toxina con quelantes inestables o bloqueo de la toxina circulante con anticuerpos monoclonales. Y pues estos han tenido un efecto en modelos animales, pero no en la práctica clínica, dado que para ser eficaces deberán darse muy precozmente antes del desarrollo de esta. Siguiente, porfa. Entonces, ya hablando al pronóstico, la mayoría de los pacientes se van a recuperar en la función renal totalmente, aunque un 5% pues, puede tener secuelas graves como sería la insuficiencia renal terminal, el daño cerebral, entre otras. Entonces, la mortalidad aquí es de alrededor del 3% de la mayoría de los casos por complicaciones extrarrenales como el daño miocárdico. Y es importante el seguimiento a largo plazo, puesto que de un 25 a 30% pues puede presentar secuelas tardías como hipertensión arterial persistente, proteinuria o insuficiencia renal. Y la oligoanuria prolongada y la leucocitosis se van a relacionar pues con su aparición. Siguiente, por favor. Entonces, ya para hablar del síndrome hemolítico urémico secundario a infección por Streptococcus pneumoniae, va a representar el 5% del total de los casos del síndrome hemolítico urémico no asociados a la infección entérica producida por las bacterias productoras de la toxina Chiga, fundamentalmente pues la Escherichia coli. Entonces, aquí el riesgo de los pacientes con infección por neumococo va a ser bajo alrededor del 0.4 al 0.6% y va a afectar fundamentalmente a niños menores de 2 años. En cuanto a los serotipos más frecuentes encontrados ante el inicio de la vacuna antineumocócica conjugada eran 14, 6B, 9, 19, 3, 8 y 23F. Entonces, tras la vacunación con la vacuna 13 valente, pues ha bajado la incidencia y la mayoría de los casos son por el serotipo 19A, a pesar de estar pues cubierto por la vacuna. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la clínica, las manifestaciones clínicas iniciales se deben a la propia enfermedad neumocócica y es frecuente la presencia de neumonía complicada y el empiema. Y es menos frecuente, pues, la meningitis. En cuanto a este síndrome hemolítico urémico puede aparecer entre los días 3 y 10 de la evolución de la infección, aunque en ocasiones se objetiva trombopenia, anemia e insuficiencia renal desde el inicio. Y el curso clínico pues, puede ser más grave que el de los pacientes con un síndrome hemolítico urémico típico. Entonces, aquí también se va a presentar en general pues, la mayor duración de la anuria, mayor necesidad de transfusiones y de depuración extrarrenal en un porcentaje más elevado de casos. Y son más frecuentes también las alteraciones extrarrenales, como van a ser las neurológicas, las pancreáticas y la afectación hepática o intestinal. Siguiente, por favor. Entonces, aquí mi compañera Chara les continuará hablando sobre el diagnóstico. Bueno, continuando con el diagnóstico, la presencia de datos de microangiopatía trombótica, como son pues trombocitopenia, anemia hemolítica e insuficiencia renal, en ausencia pues de coagulación intravascular diseminada, en el curso pues, de enfermedad neumocócica probada, nos va a permitir pues, realizar el diagnóstico definitivo de síndrome hemolítico urémico asociado a infección por Staphylococcus pneumoniae. El test de Coombs directo pues, es positivo en el 90% de los casos y detecta anticuerpos y complemento pues, cubriendo a los eritrocitos, a diferencia pues, de otras formas de síndrome hemolítico urémico en que es negativo. En los pacientes con meningitis o neumonía, pues aún no confirmada bacteriológicamente, pero con datos de microangiopatía trombótica y de test de Coombs positivo, el diagnóstico pues, se va a establecer como posible. Debe realizarse diagnóstico diferencial con sepsis en caso pues, de la existencia de una coagulación intravascular diseminada asociado a este, pues por la probabilidad de que la trombopenia se deba a esta coagulación intravascular diseminada. En los pacientes con síndrome hemolítico urémico, pues asociado a infección por neumococo, especialmente pues en los casos de mala evolución, debe descartarse pues en las alteraciones en las proteínas reguladoras del complemento. Paso.
Bueno, ya hablando del tratamiento, pues la infección debe tratarse precozmente con cefotaxima en la neumonía y cefatoxacima más vancomicina en la meningitis, con una pues monitoreación de los niveles plasmáticos. El tratamiento pues de soporte es similar al de síndrome urémico asociado a Escherichia coli, y estos pacientes pues precisan con mayor frecuencia de depuración extrarrenal, preferiblemente pues hemodiafiltración venosa continua por la posible pues afectación hemodinámica y respiratoria. Aunque pues debatido, debe evitarse la transfusión de plasma fresco congelado por la posibilidad pues de presencia de inmunoglobulina M, naturalmente, pues que agrava el proceso, y si se precisan pues hemoderivados, deben administrarse lavados pues, para así eliminar el plasma. En caso grave, pues se debe realizar intercambios plasmáticos con reexposición de ceroalbúmina y no con plasma, con el objetivo pues de disminuir los niveles de anticuerpos antígenos T complicados, debido pues a la evidencia de activación del complemento. También pues se ha utilizado eculizumab con buena respuesta hematológica, aunque pues no existen ensayos que confirmen su eficacia. Bueno, las pacientes con SHU asociadas a infección por Staphylococcus pneumoniae, pues presentan peor pronóstico que las pacientes con atípico. Hasta un 23% evolucionan a pues, enfermedad renal crónica, el 20% mantienen la hipertensión arterial y el 28% tienen proteinuria. También pues, se requerirán trasplante renal en un porcentaje más elevado de las pacientes con síndrome hemolítico urémico asociado a Escherichia coli, productor de toxina chiga. Bueno, en el síndrome hemolítico urémico primario, atípico primario, perdón, o SHUA, aunque pues últimamente, las últimas clasificaciones pues engloban el síndrome hemolítico urémico atípico, los casos secundarios asociados a otras enfermedades. En general se conoce como síndrome, como al síndrome hemolítico urémico producido pues por alteraciones genéticas que provocan alteraciones en la regulación pues, de la actividad del complemento sobre las membranas celulares. Este va a ser responsable del 10% de los casos de síndrome hemolítico urémico y afecta fundamentalmente a los niños y adultos, aunque pues puede aparecer en cualquier edad. Bueno, respecto a la fisiopatología, el sistema del complemento pues, es esencial en la defensa frente a infecciones, eliminación de complejos inmunes y restos apoptóticos. Su activación secuencial se produce por 3 vías: la clásica, lectina o la alternativa, que convergen en el punto pues, de la activación del factor C3. La vía alternativa pues se compone de una serie de glicoproteínas que se van activando secuencialmente para provocar finalmente la activación de C5, dando lugar pues a un complejo final C5-9 que se va a fijar pues a la membrana y va a provocar su destrucción. Las alteraciones de la regulación de la vía alternativa que llevan a un exceso de la producción de complejo de ataque a las membranas provocan pues el daño de las membranas endoteliales y el desarrollo de microangiopatía trombótica, que podemos ver esto en la gráfica. Van a existir 3 mecanismos principales implicados. En primer lugar, pues vamos a tener la pérdida de la función de proteínas reguladoras del complemento. Entonces aquí tenemos factor H, proteína cofactor de la membrana, que es la misma MCP, o factor 1. También tenemos ganancia de función por mutaciones que afectan a proteínas efectoras como el factor B o C3. Y por último, pues la existencia de anticuerpos contra el factor H, que pues es un proceso adquirido, pero se asocia frecuentemente a distintos polimorfismos que pues afectan a genes que codifican las proteínas relacionadas con el factor H. Existe pues un subtipo de síndrome urémico hemolítico A, atípico, producido por mutaciones recesivas del gen DGKE, que este va a codificar la proteína diaglicerol quinasa E, y pues la pérdida de la función de esta proteína va a provocar pues una activación de la proteína quinasa C, que se va a asociar pues a un incremento de factores protrombóticos y activación de las plaquetas. Sin embargo, pues debe tenerse en cuenta que hasta un 30% de las pacientes pues no se encuentran mutaciones en los genes asociados a la enfermedad.
Y por otra parte, pues se conoce la existencia de individuos con mutaciones patológicas que no expresan la enfermedad, por lo que se cree que pues debe pues haber otros factores genéticos, o sea, una especie de polimorfismos o ambientales que pues propagan en muchas veces pues este proceso. Y pues por último se han pues observado desencadenantes como infecciones respiratorias, como en el caso del H1N1, o gastrointestinales, pues que preceden al debut en muchos de estos pacientes. Paso. Bueno, ahora mi compañera Nicole pues les va a hablar más sobre la clínica. Bueno, continuando con la clínica, pues tenemos que el cuadro clínico de este va a ser la anemia microangiopática, trombocitopenia e insuficiencia renal, que pues esta se va a manifestar en su mayoría en casos bruscos, siendo más grave de evolución mucho más rápida que el STEP2. Otros pacientes también pueden presentarse de forma más insidiosa con anemia subclínica, trombocitopenia fluctuante e incluso con preservación de la función renal al diagnóstico. La afectación del sistema nervioso central también es mucho más frecuente, se puede manifestar con irritabilidad, somnolencia, confusión, convulsiones, encefalopatía e incluso accidentes en cerebrovascular, hemiparesia, hemiplegia o el coma. Así como la afectación cardíaca con miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca o infarto de miocardio y por último pues la muerte súbita. Las manifestaciones renales pues van a ser más variables con datos de insuficiencia renal aguda, proteinuria en rango nefrótico o hipertensión arterial y la presencia de los síntomas gastrointestinales como son colitis, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Es menos frecuente en el del síndrome hemolítico urémico, pero puede manifestarse con diarrea, incluso hasta el 30% de los casos, y esto pues, va a dificultar el diagnóstico diferencial de este y síndrome hemolítico urémico. Siguiente. Bueno, en cuanto al diagnóstico, da la gravedad del síndrome hemolítico urémico atípico y la existencia de un tratamiento específico para este proceso, pues se debe realizar un diagnóstico sindrómico precoz en las primeras 24 a 48 horas, ya que la probabilidad de recuperar la función renal pues se va a relacionar con la rapidez del inicio del tratamiento. En muchas ocasiones, pues la clínica no permite diferenciar entre las distintas entidades que van a cursar con microangiopatías trombóticas, dado el solapamiento pues, de los síntomas y debido a que los estudios del comportamiento no van a ser de manera inmediata. El diagnóstico inicial será de exclusión, pues se va a sospechar del síndrome hemolítico urémico ante negatividad de las pruebas microbiológicas de infección gastrointestinal por bacterias productoras de Shiga toxina y la actividad de ADA-MTS13 y superior al 10% que descarta el diagnóstico de púrpura trombocitopénica. Además, pues debe excluirse la presencia de enfermedad neumocócica y otras causas secundarias de microangiopatías trombóticas. Y la edad de menor de 6 meses, el comienzo va a ser insidioso, la afectación neurológica o la hemodinámica grave. Y también la existencia de historia familiar o recurrencias que pues, van a apoyar el diagnóstico del síndrome hemolítico urémico. Bueno, en cuanto al diagnóstico de confirmación, se va a realizar mediante la determinación de los niveles C3, C4, CFH, CFI, CFD, trombomodulina, expresión de la proteína del cofactor de la membrana en leucocitos, que va a ser el CD46, anticuerpos antifactor H y actividad sérica. Y finalmente, pues el estudio genético, y esto va a dar un patrón característico que sería la disminución del C3 con elevación del SC5B9 y C5A. Entonces, el estudio genético debería realizarse tras el primer episodio de síndrome hemolítico urémico atípico en el que no se haya encontrado otra causa. En recaídas, si no se ha hecho previamente ante una historia familiar o ante tomar pues, una decisión, incluso un trasplante. Y pues el estudio genético que va a permitir establecer el pronóstico y el riesgo de las recaídas en caso de la suspensión del tratamiento. Bueno, en el 30% de los casos no se encuentra una mutación conocida, pero esto pues ante una historia compatible no va a invalidar el diagnóstico.
En los niños, pues la realización de la biopsia renal no se considera necesaria para el diagnóstico, pero permitiría identificar la lesión anatomopatológica característica de la microangiopatía trombótica y también poder diferenciar el proceso de otra causa de insuficiencia renal, pero pues no va a distinguir entre las diversas formas del síndrome hemolítico urémico. Siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento, este va a incluir medidas de soporte como las que están indicadas y pues además el tratamiento específico con eculizumab, que este debe iniciarse precozmente tras el diagnóstico de la sospecha del síndrome hemolítico urémico. Esto pues tras haber descartado lo que son las púrpuras trombocitopénicas, síndrome hemolítico urémico típico y microangiopatías trombóticas secundarias. Entonces, la plasmaferesis, esto no se considera como primera medida de tratamiento, dado el riesgo que puede presentar en los niños pequeños y pues la eficacia del eculizumab y su uso pues se va a limitar a las situaciones graves en las que no se disponga de eculizumab. Este eculizumab va a ser un anticuerpo monoclonal en el que se une el factor C5 del complemento, impidiendo su activación y pues va a bloquear la formación de lo que es el complejo C5-AC9 de ataque a la membrana, pues lo que va a impedir que se produzca más daño en el endotelio, que pues esto ya es característico del síndrome hemolítico urémico atípico. El eculizumab logra revertir lo que es la afectación renal y hematológica en una proporción elevada de los pacientes, por lo que es importante su inicio precoz para la recuperación de la función renal. Y pues sus efectos sobre las alteraciones hematológicas o renales de otros órganos pueden observarse desde la primera dosis y se mantienen en el tiempo, pues evitando las recurrencias alrededor del 90% de los pacientes. Entonces, las dosis iniciales recomendadas van a ser de 300 miligramos dosis en niños entre 5 y 10 kilogramos, en 600 miligramos entre 10 y 40 kilogramos y 900 miligramos en pacientes con peso superior a 40 kilogramos. Si el paciente responde a este tratamiento, pues se debe mantener de forma crónica administrándose entre 600 a 1200 miligramos cada 1 a 2 semanas dependiendo del peso. Y pues los efectos secundarios y el mantenimiento de la recuperación clínica y analítica. Entonces, en esta tabla tenemos un esquema del tratamiento en eculizumab, pues que sería básicamente lo que les acabo de mencionar. Y pues aquí está el peso, según el peso, tratamiento inicial y el tratamiento de mantenimiento según su dosificación para cada caso en específico. Entonces, el intervalo óptimo de las dosis puede determinarse individualmente mediante la determinación del bloqueo del complemento y pues de los niveles de eculizumab que debe mantenerse entre 50 a 100 microgramos por mililitro, pues que va a ser previo antes de la administración de la siguiente dosis. Ya pues los efectos secundarios más frecuentes de este medicamento van a ser la cefalea, náuseas y vómitos e incremento de infección por meningococo y por ello pues previa al tratamiento con eculizumab es necesaria para la vacunación contra Neisseria, meningitis, que van a ser los serotipos A, B, C y también los Streptococcus pneumoniae e influenza. Entonces, además de la vacunación, se debe realizar lo que es la profilaxis antibiótica frente a meningococo con penicilina o amoxicilina durante todo el tiempo que dure el tratamiento con eculizumab, ya que pues se han producido casos de sepsis meningococócica fatales en pacientes que reciben pues solo la vacunación. Siguiente. Bueno, en cuanto al pronóstico de esta enfermedad, ha cambiado con el tratamiento de eculizumab. Antes de su existencia, la mortalidad o evolución a la insuficiencia renal terminal, pues dependía en gran medida de la mutación presente y pues era mayor en los pacientes con mutaciones del factor H y en el factor C3 con tasas superiores a un 50%, mientras que en los pacientes con mutaciones de proteína de cofactor de la membrana era de un 10%. El eculizumab mejora pues las alteraciones hematológicas y la insuficiencia renal en un gran porcentaje de los pacientes y esta va a evitar la recurrencia cerca del 90%. Y en aquellos casos que evolucionan a insuficiencia renal terminal, pues estará indicado el trasplante renal y la enfermedad puede recidivar en el injerto y tienen más riesgos
de los pacientes pues, con mutaciones en el factor H y en los factores C3 y CFB, en los que no se encuentra una alteración genética y en los que mantienen niveles elevados de anticuerpos del antifactor H. Incluso el uso de culizumab profiláctico previo al trasplante está indicado en los pacientes para poder evitar lo que son las recaídas. Siguiente. Bueno, también tenemos otras microangiopatías como púrpura trombótica trombocitopénica, que pues esta va a ser una microangiopatía trombótica provocada por la disminución de la actividad de la metaloproteasa denominada ADA-MTS13, cuya función es fragmentar los múltiples factores de von Willebrand en polímeros. Y va a ser excepcional en los niños, que puede ser hereditaria, muy poco frecuente, que se presenta en el 42% de los casos en el periodo neonatal, o va a ser adquirida por anticuerpos circulantes que van a ser de tipo inmunoglobulinas G, que van a bloquear este mismo ADAM-MTS13, y pues más frecuente en los adultos. Siguiente. Bueno, a continuación los dejo con mi compañero Jesús Martelo, que les va a explicar sobre la fisiopatología. Bueno, continuando con la fisiopatología, la PPT hereditaria es una enfermedad autosómica recesiva con manifestaciones solo en pacientes homocigotos para una mutación, aunque también se producirá la enfermedad en caso de mutaciones compuestas en heterocigosis. Se conocen diversas mutaciones que afectan al gen ADAMS13 situado en el brazo largo del cromosoma 9. La PTT adquirida se considera en su mayoría de causa idiopática y se debe a la formación de autoanticuerpos contra la proteasa ADAM13 en pacientes previamente asintomáticos. En un menor número de casos se asocia a otras enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, neoplasias, trasplante de médula ósea u órganos hematopoyéticos, enfermedades hepáticas, entre otras. Esta proteasa fragmenta los multímeros sintetizados del factor de von Willebrand de gran peso molecular y actividad proagregante, multímeros de menor tamaño. Al disminuir la actividad de esta proteasa, los grandes multímeros provocan la formación de trombos plaquetarios en los pequeños vasos y el desarrollo de la enfermedad. Entonces, se hace necesaria la disminución de la actividad de esta proteasa por debajo del 5 al 10% para producir la enfermedad. Sigue, por favor. Bueno, en la clínica, la PTT se caracteriza como una MAD por anemia hemolítica microangiopática, trombopenia, alteraciones neurológicas y afectación renal. En los neonatos la forma hereditaria es difícil de reconocer y se puede presentar como hemólisis intensa e hiperbilirubinemia extrema asociada o no a trombocitopenia. En los niños mayores la PTT adquirida puede presentarse de forma brusca o a veces más insidiosa, consultando a los pacientes por palidez, astenia, petequias, y las alteraciones neurológicas son más graves que en el CHUM y la afección renal. Es leve o puede no estar presente. También puede haber otras manifestaciones sistémicas. Los datos de laboratorio, anemia hemolítica, microangiopática y trombopenia, que se presentan de forma invariable. Habrán sospechar el diagnóstico y las cifras de plaquetas se encuentran habitualmente por debajo de 20.000 milímetros cúbicos, pero predomina la tendencia trombótica sobre la hemorragia. El descenso de la hemoglobina también es marcado, habitualmente por debajo de 8 gramos por decilitro, con elevación desproporcionada de la LDH por la hemólisis y la isquemia tisular. También suele presentarse leucocitosis moderada e hiperbilirubinemia, y las pruebas de coagulaciones básicas son normales. Bueno, el diagnóstico se establece ante la presencia de datos de MAD con actividad de ADAMS13 inferior al 10%, y los pacientes con un primer episodio en periodo neonatal, historia familiar positiva, episodios previos de anemia hemolítica, microangiopática y trombocitopenia, podrán ser considerados posibles PTT hereditarios, aunque debe realizarse estudio genético para esta confirmación, y la presencia de anticuerpos frente a ADAM13 es determinante para el diagnóstico de la PTT adquirida. Bueno, en relación al tratamiento de la PTT es de soporte, pero en estos pacientes es esencial la terapia plasmática, y en el caso de que sea una PTT hereditaria, el tratamiento plasmático se basa en transfusiones de plasma que aportan la enzima ADAM13 deficitaria. Entonces, se están realizando estudios con ADAM13 recombinante que podría ser el futuro en el tratamiento de elección. En el caso de sospecha de la PTT adquirida, el tratamiento es intercambio plasmático con recambio de 1.5 veces la volemia plasmática diariamente, hasta la recuperación hematológica. Es cuando las plaquetas ya superen los 150.000 milímetros cúbicos. Si la sospecha diagnóstica es elevada, no debe esperarse el resultado de la actividad para iniciar el diagnóstico.
Y a la plasmaféresis se asocian corticoides como la metilprednisolona, 1 miligramo kilogramo día, y rituximab, un anticuerpo anti-CD20 que disminuye la producción de anticuerpos anti-ADAM13. Un fármaco prometedor utilizado fundamentalmente en adultos es el caplucizumab, que bloquea la unión de las plaquetas alpha-top de von Willebrand. Bueno, y ya el pronóstico del establecimiento de la terapia con plasma, el pronóstico era fatal anteriormente. Con el tratamiento mediante la infusión del plasma en la PTT hereditaria, el pronóstico ha mejorado, pero no existe un seguimiento a largo plazo, dado el corto tiempo que ha pasado desde el conocimiento de su etiología y su base genética. En la PTT adquirida, el tratamiento con intercambio plasmático y reposición con plasma fresco permite la remisión de hasta el 90%, aunque puede haber recurrencia en 1/3 de los casos sin tratamiento y la mortalidad puede llegar a superar el 90%. A continuación, mi compañera Ginari le va a dar una aproximación rápida de diagnóstico y terapéutica. Bueno, en cuanto a la aproximación diagnóstica y terapéutica al paciente con sospecha de síndrome hemolítico ureico, tenemos que este se sospecha en un niño que consulta por signos como palidez y astenia acompañados de síntomas gastrointestinales, fundamentalmente diarrea sanguinoléntica, oliguria y posibles alteraciones neurológicas, y en los que tras la realización de una analítica se obtienen anemia, trombocitopenia, datos de insuficiencia renal. Tenemos que desde el primer momento se deberá hacer un diagnóstico diferencial entre las posibles causas, ya que esto conlleva a implicaciones terapéuticas importantes. Tenemos que es imprescindible la realización de una adecuada historia clínica que recoja la existencia o no de enfermedades previas, la ingesta de fármacos y la historia familiar. Tenemos que la exploración clínica incluye el fondo de ojo. Y en cuanto a la gráfica que estamos observando, tenemos que ante los datos de trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática, se realiza el diagnóstico de microangiopatía trombótica. Si la coagulación está alterada, se trata de un SID, o sea, una coagulación intravascular diseminada, y debe descartarse la sepsis. Y si la coagulación está normal, la microangiopatía trombótica se deberá a una púrpura trombótica trombocitopénica o un síndrome hemólico ureico. Tenemos que el síndrome hemólico ureico se clasifica en síndrome hemólico ureico relacionado a Escherichia coli y síndrome hemólico ureico atípico, que este puede ser primario, ya sea por una alteración de la coagulación del complemento o mutaciones en los genes para la diacilglicerol-quinasa, o secundario asociado a diversas situaciones clínicas como la alteración del metabolismo de la cobalamina C. Tenemos enfermedades autoinmunes, fármacos o asociación a trasplante de médula ósea, trasplante de órganos sólidos y a infecciones de embarazo. En todos los pacientes trasplantados de órganos sólidos y en pacientes embarazadas que desarrollen un síndrome hemólico ureico, se aconseja descartar la presencia de alteraciones del complemento. También deberá descartarse en aquellos pacientes con un síndrome hemólico ureico relacionado con Escherichia coli que evoluciona a una insuficiencia renal terminal o aquellos casos secundarios a una mala evolución. Siguiente diapositiva. En cuanto a la confirmación de la microangiopatía trombótica y el síndrome hemólico ureico, tenemos que en el primer nivel se realizan pruebas como hemograma para mirar la hemoglobina, las plaquetas, leucocitos y reticulocitos, un frotis de sangre periférica. Aquí lo que vamos a mirar son los esquitocitos, la altoglobina, el LDH, un test de Coombs, la urea y la creatinina, los electrolitos, ya el estado ácido-base, el ácido láctico. En la función hepática vamos a mirar las transaminasas, la gamma-glutintransferasa, la bilirrubina, también la amilasa, la lipasa, las troponinas, una PCR y una PST, la bioquímica de la orina y el sedimento. Siguiente diapositiva. En cuanto al diagnóstico diferencial de la microangiopatía trombótica, tenemos que hay que realizar CD3 y CD4. Si presenta diarrea, un coprocultivo, la determinación de STX en heces, una PCR para determinar los genes que codifican para el STX, la actividad ADAMS13 y las pruebas de coagulación. Tenemos que también se establece el diagnóstico de la microangiopatía trombótica por demostración de anemia hemolítica microangiopática caracterizada por un LDH elevado, un descenso de la altoglobina,
por esquitocitos y un descenso de la hemoglobina. Tenemos que el CUM será habitualmente negativo, salvo en casos de un síndrome hemolítico urémico secundario a pseudomonas. Tenemos que se va a evidenciar trombocitopenia, unas plaquetas menores a 150.000, a un descenso del 25% con respecto a la cifra basal. Tenemos también al menos uno de los síntomas como síntomas neurológicos, ya sea convulsiones, confusión, afectación renal, ya sea creatinina elevada, descenso del filtrado glomerular estimado y afectaciones gastrointestinales, ya sea como diarrea, náuseas, vómito o dolor abdominal. Siguiente diapositiva. En cuanto a las consideraciones en el diagnóstico diferencial inicial, tenemos que se realiza diagnóstico diferencial con sepsis, ya que puede presentar con anemia, con trombopenia e insuficiencia renal, que apoyan el diagnóstico de sepsis y la presencia de fiebre, la disfunción cardiovascular con hipotensión, la coagulopatía y la acidosis láctica. El diagnóstico de microangiopatía trombótica es más probable en presencia de datos de anemia microangiopática, con ausencia de coagulopatía y alteraciones hemodinámicas graves. Tenemos también que si el coprocultivo es positivo para Escherichia coli, se debe establecer un serotipo y realizar una PCR para genes STX y otros genes de virulencia. Entonces tenemos que, en espera del resultado del coprocultivo, se pueden realizar test rápidos para detectar las toxinas ST1 y STX2. También la posibilidad de cropocultivo para Escherichia coli o de las toxinas Shiga. También permitir el diagnóstico de síndrome hemólico ureico en presencia de Escherichia coli. La negatividad de las pruebas no incluye el diagnóstico, ya que puede deberse a una recogida tardía de las muestras, pero obliga a descartar el síndrome hemólico ureico atípico. También tenemos que las pruebas ADAM13 se deben realizar rápidamente para la posibilidad diagnóstica de púrpura trombótica trombocitopénica y las complicaciones terapéuticas. Asimismo, tenemos que si la actividad del ADAM13 es superior al 10%, se descarta la posibilidad de púrpura trombótica trombocitopénica, y si es inferior a un 10%, el diagnóstico será de púrpura trombótica trombocitopénica y deberá iniciarse de forma inmediata la terapia plasmática. También tenemos que si las pruebas son negativas para síndrome hemólico ureico en presencia de Escherichia coli y para púrpura trombótica trombocitopénica, se continuará el proceso de diagnóstico valorando la posibilidad de un diagnóstico de síndrome hemólico ureico atípico. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a los datos que apoyan al síndrome hemólico ureico atípico primario, mi compañera Valentina les va a profundizar más en este tema. Bueno, hablando sobre los datos que apoyan este síndrome hemolítico urémico atípico primario, aquí hay que tener en cuenta varios datos clínicos y familiares que pueden respaldar el diagnóstico. Primero vamos a tener una edad inferior a 6 meses. El síndrome hemolítico urémico atípico primario es más común en niños menores de 6 meses, aunque puede afectar a personas de todas las edades. Vamos a tener el debut insidioso. El inicio es gradual de los síntomas y es una característica común de este síndrome. Y los pacientes pueden experimentar síntomas durante un periodo prolongado antes de buscar atención médica. Vamos a tener ausencia de diarrea, aunque alrededor del 30% de los casos de este síndrome hemolítico urémico atípico pueden estar asociados con diarrea. La ausencia de esta es un dato que sugiere un síndrome hemolítico ureico atípico primario. Vamos a tener un síndrome hemolítico urémico recidivante. Aquí pues la recurrencia de este síndrome es un factor de sospecha para el síndrome hemolítico urémico atípico primario, y si un paciente ha experimentado episodios pues recurrentes, especialmente si no se ha identificado una causa subyacente, se debe considerar este. Vamos a tener anemia previa no filiada. La presencia de anemia que no ha sido explicada previamente puede sugerir pues la posibilidad de este síndrome. Vamos a tener antecedentes de familiares que tengan este síndrome hemolítico urémico atípico. Si hay antecedentes familiares, especialmente en parientes cercanos, esto puede respaldar el diagnóstico. Vamos a tener afectación renal o fallecimiento familiar por causa renal no afiliada. Aquí, si el paciente tiene evidencia de daño renal o si un familiar ha fallecido debidamente pues, a esta causa renal que no se ha identificado previamente, esto
puede ser tanto importante para el diagnóstico de este síndrome. Y por último, vamos a tener el síndrome hemolítico urémico con repercusión familiar grave. Pasa, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de estudios del síndrome hemolítico urémico atípico primario. Aquí vamos a tener primero estudios del complemento. Aquí hay que tener en cuenta el C3, el C4 y CH50 inicial. Vamos a tener estudios de factores de complemento que se realizan en laboratorios especiales como actividad sérica, niveles séricos de trombomudulina, factor H, factor I, factor B, anticuerpos antifactor H, expresión de MCP o CD46, el leucocito. También pues hay que realizar estudios de complemento en aquellos pacientes con el síndrome hemolítico urémico por Escherichia coli y en los síndromes hemolítico urémicos secundarios que presentan clínica grave o evolución. Pasa, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de estudios de este síndrome hemolítico ureico. Y pues aquí hay que tener en cuenta primero infección por neumococo. Aquí pues vamos a mandar hemocultivos, radiografía de tórax, si hay derrame, recoger cultivo del líquido y test de antígeno neumocócico. Si existe meningitis, realizar cultivo del líquido cefalorraquídeo con test de antígeno neumocócico y detección de antígenos de neumococo en orina. En serología aquí PCR, VIH, VHC, PCR del virus respiratorio en nasofaringe. Vamos a tener que tener en cuenta estudios de enfermedad metabólica por déficit de cobalamina C, o sea, niveles de homocisteína, metionina y ácido metilmalónico. Vamos a tener enfermedades sistémicas como anti-ADN, ANCA y pues anti-CSLN70. Pasa, por favor. Bueno, ahora hablando del el tratamiento pues de este síndrome hemolítico urémico en todos los casos mediante de soporte y dependiendo de la causa subyacente hay que tener medidas específicas. Entonces, primero vamos a hablar de las medidas generales. Aquí pues hay que tener en cuenta la monitorización cardiorrespiratoria y valoración de la necesidad de soporte respiratorio. Vamos a tener valoración neurológica. Si hay presencia de insuficiencia renal, hay que tener control hidroeléctrico, valorar administración de líquidos, en ausencia de edemas, hipervolemia, hay que controlar la respuesta y la repercusión, si hay datos de sobrecarga de volumen, si hay oliguria, anuria sin respuesta a diuréticos o alteraciones electrolíticas graves sin respuesta a tratamiento conservador, se indicará depuración extrarrenal. Si hay presencia de hipertensión que no responda a diuréticos, indicar tratamiento con bloqueantes de calcio. Anemia, hay que transfundir si hay hemoglobina y repercusión hemodinámica. Y en caso de trombopenia, evitar la transfusión de plaquetas, salvo de sangrado activo o realización de técnicas invasivas. Pasa, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del tratamiento específico. Aquí pues vamos a tener que el síndrome urémico o hemolítico por Escherichia coli, aquí nos habla que hay sin tratamiento específico inicial en caso de que tengamos una sospecha de síndrome urémico hemolítico atípico primario, segundo episodio, antecedentes familiares, afectación neurológica o hemodinámica grave, ausencia de síntomas gastrointestinales, pues se inicia el culiciban en las primeras 24 a 48 horas. En caso de un síndrome urémico hemolítico secundario a neumococo, cefotaxima si hay neumonía y cefotaxima más vancomicina si hay meningitis. En caso de púrpura trombótica, trombocitopénica, terapia plasmática, si sospecha es hereditaria, transfusión de plasma, si se sospecha de si es adquirida, intercambio plasmático. Pasa, por favor. Bueno, muchas gracias a todos mis compañeros por la presentación y gracias al doctor Félix Canencia por la tutoría.